Le escucho. Señor juez, de los presupuestos de la medida cautelar de suspensión del ejercicio de la abogacía a través del arbitraje que plantea la Fiscalía, nosotros vamos a discutir concretamente peligro procesal y proporcionalidad. Entendemos que prueba suficiente, no es práctico discutirlo, ya existiendo un auto de prisión confirmado que habla de la sospecha fuerte, así que será nuestra casación la que lleve la discusión ese tema. Pero concretamente acá lo señalado. Y le pedimos, señor juez, que tenga usted en cuenta que vamos a discutir peligro procesal y proporcionalidad sobre la base de un hecho nuevo. Nuestro patrocinado al día de hoy está privado de la libertad en el penal Piedras Gordas 1. Y a partir de ahí vamos a establecer si es proporcional y hay peligrosidad de reiterancia, que son los presupuestos que nosotros discutimos que no hay. Por eso pedimos que se desestime el pedido de la Fiscalía. ¿Por qué no existe peligro de reiterancia? El requerimiento fiscal para no repetir y la oralización le dice concretamente: el imputado es árbitro. El imputado ha participado en procesos donde el Estado es parte o ha sido parte. Y el imputado podría seguir participando en procesos. Le ha dado 3 hechos, ni un argumento jurídico. Y esos hechos primero tendrían que ser probados, porque el peligro de reiterancia también se prueba. Nosotros discutimos que se prueba en el estándar de sospecha fuerte y no sospecha suficiente, como el acuerdo plenario de prisión preventiva que me permito traer, dice que en los casos de organización criminal y delitos graves se puede bajar a sospecha suficiente. Nosotros sostenemos que en este caso no sería aplicable por 2 razones. Porque cuando usted rechazó el requerimiento de prisión preventiva por asociación ilícita, fue porque había un problema estructural en la imputación, recordará usted. Porque usted determinó bien que los árbitros, si el objeto de Odebrecht era sobornar árbitros, los árbitros no podían ser miembros de Odebrecht, sino los usuarios de Odebrecht. Y usted señaló en el 1.11 y en el 12.3 que rechazaba el requerimiento de prisión preventiva en el extremo de asociación ilícita por un problema de imputación necesaria, ni siquiera de valoración de elementos de convicción. Por eso es que nosotros sostenemos que el estándar probatorio para establecer el peligro de reiterancia debe ser de sospecha fuerte y no de sospecha suficiente, aunque con cualquiera de los dos usted va a ver inmediatamente que peligro de reiterancia no hay, porque el problema es de postulación en la Fiscalía. Sigue. Señor juez, ¿cómo se determina la reiterancia delictiva? Que coincido con la Fiscalía es la razón de ser de esta medida cautelar. Yo creo que el peligro de obstaculización se ha puesto hasta por costumbre. Pero si uno analiza el propósito de esta medida cautelar tiene por objeto ejecutar provisionalmente los efectos de la pena de inhabilitación. Al igual que la prisión preventiva, provisionalmente los efectos de la prisión preventiva de la pena privativa de la libertad. Por eso son medidas temporales sobre el fondo, donde el estándar probatorio es de sospecha fuerte, no de sospecha suficiente. Señor juez, entonces, nosotros hemos buscado, porque hay muy poca jurisprudencia, le confieso que es la primera vez que enfrento un caso de esta naturaleza. Como medida cautelar me parece muy interesante, así que he tenido que estudiarla un poco más de lo que corresponde y me he permitido encontrar en Silvia Barona Villar, una gran autora de derecho procesal y trabaja muy bien el tema de las medidas cautelares, cuáles son los presupuestos para que se configure el riesgo de reiterancia delictiva. Y me quedo con el tercero: sospecha fuerte de delito habitual. Porque esta medida de suspensión, señor juez, se pone para un delincuente habitual, un médico que no tiene pacientes, lo que tiene son víctimas de aborto. Se dedica a la mala praxis médica, en el caso de un profesional. Entonces, lo que hay que acreditar, reiterancia, sostiene esta defensa, que equivale a delito habitual. Lo que en el derecho penal es el delito habitual, en el derecho procesal, peligro procesal, es la reiterancia. Entonces no es cuestión de decir acá
está vinculado a hechos graves de la imputación. Siguiente. Porque la habitualidad, señor juez, conforme al artículo 46C del Código Penal, implica la comisión de 3 delitos posteriores al delito cometido dentro de un plazo de 5 años. Entonces, lo que nos tendría que acreditar la Fiscalía es que mi patrocinado ha cometido varios delitos de cohecho. Doctor, lo interrumpo un momento. Sí, por favor, con todo gusto. A ver, no soy ajeno también a la problemática que usted refiere con relación a lo que es la reiteración delictiva. Está en el artículo 153 del Código Procesal Penal, pero no hay desarrollo. Y confieso que también he evaluado para otros casos, incluso el día de hoy que voy a tener que resolver, una prisión preventiva dentro de nuestro sistema regional, y no está. Pero sí está en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos bajo una interpretación del Estatuto de Roma. Entonces, y eso lo hago presente porque quisiera que en su concepto o en su postura usted me señale si que cuando nos encontramos frente a una situación de reiteración delictiva, en esencia estamos ante una habitualidad. Yo descarto el tema de la reincidencia porque hay presupuestos interpretativos en base al Acuerdo Plenario 1/2008 emitido por la Corte Suprema. Pero recordar que en el tema de la habitualidad habla de procesos judicializados, al menos en su interpretación. Al menos que me pueda brindar bajo su postura esos alcances. Lo escucho. ¿Cómo no? Señor juez, el delincuente habitual, en la figura que se considere, y he tenido la oportunidad también de trabajar diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, todos los casos es un delincuente cuya vida la dedica al delito. 3, 4, fórmula legal, trabajemos con fórmula material. Es un profesional que dedica su profesión a cometer un delito. Recuerde usted que en la audiencia de prisión preventiva se discutía si los árbitros habían instrumentalizado el ejercicio de la abogacía en el rol de árbitros para cometer delitos. Y ojo, me quedaba para el final, la Sala Superior ha descartado ese criterio. No recogió ese elemento, dijo, no compartimos el criterio que la profesión se haya criminalizado, porque implicaría hechos que no fueron postulados y probados. Entonces nosotros lo que marcamos, señor magistrado, es que no hay que confundir delito continuado, porque quizás la confusión, no hay ningún desarrollo en el requerimiento escrito, podría ser, a mi cliente en este caso se le atribuyen 4 sobornos. 2 por arbitraje institucional, 2 por arbitraje ad hoc. Entonces podría decir el señor fiscal, son 4 delitos. Entonces acá hay un delincuente habitual. Pero recordemos que el delito continuado, conforme establece el artículo 49 del Código Penal, es un solo delito. Entonces, mi cliente es imputado de un solo delito, no de 4 delitos. La habitualidad requiere, coincidirá usted conmigo para establecer que se dedican a vivir del delito por lo menos 2 o más delitos. En cualquier criterio material que se recoja, por lo menos 2 abortos, por lo menos 2 defraudaciones tributarias. Entonces, en el caso concreto, no estamos en un caso de concurso real. Este caso que nos plantea la Fiscalía no es un caso de concurso real, donde sí hay pluralidad de hechos. Nos habla de un concurso ideal homogéneo, un hecho, unidad de hecho. Entonces, la reiterancia es imposible sostenerla a partir de la imputación, que es lo único que hace el fiscal. Acá hay una imputación y de acuerdo a estos hechos imputados, entra otro error. Una cosa es estado de peligrosidad, donde yo pronostico la vida futura del delincuente para una medida de seguridad o del inimputable, y otra cosa es peligro de reiterancia, porque como es una modalidad del peligro procesal, se tiene que probar. Antes se pensaba que era un juicio de valor, pero hoy es claro que son hechos que se tienen que probar, y el fiscal dijo, se siguen dedicando a los arbitrajes. ¿A cuáles, señor juez? Acabo de escuchar hace un momento, es que lo declaró, y eso prueba que se dedica. Bueno, no es mi caso, pero en el caso concreto que tengo que defender, tendría que probar que se sigue dedicando a arbitrajes y que ha cometido más de un soborno, más de un delito. Y eso no lo tiene para reiterancia, peligro procesal por reiterancia. Siguiente. Aquí, el párrafo del colegiado, fundamento 113,
donde no acepta el argumento de la instrumentalización de la profesión de abogado, con lo cual, a mi modo de ver, neutraliza, vacuna este caso para hablar de peligro de reiterancia, salvo que el fiscal nos hubiera traído nuevos hechos y nuevas pruebas. Algo más de lo que se discutió en la audiencia de prisión preventiva. Por eso el primer argumento le pido lo acoja. Peligro procesal de reiterancia ni postulado ni probado, porque implicaría que se han cometido por lo menos 2 o más delitos en la teoría que se recoja, y aquí lo que hay es una imputación de concurso ideal de un solo hecho, delito continuado, no de pluralidad de hechos. Y la falta de proporcionalidad, permítame que le diga, la discuto con dolor, señor juez, porque soy un profesional abogado. Entonces, sostener que la prisión preventiva, yo creo que no es un problema de naturaleza, señor juez, es un problema de efectos. ¿Qué efectos produce la prisión preventiva? Y aquí, su raigambre y raíz constitucional, y justo para evaluar qué ha significado la prisión preventiva en la profesión de abogado de Richard Martin Tirado. Señor juez, Richard Martin Tirado, en arbitrajes institucionales, en la Cámara de Comercio trabajó 73, solo ha sido cuestionado por 2. En el Centro de Arbitraje de la PUC 33, nunca fue cuestionado. Y en el OCSE 15, nunca fue cuestionado. O sea, su vida ha sido cuestionada por el 2.73% de arbitrajes. Primer dato estadístico. Y este segundo dato le pido, tenga usted muy en cuenta. El requerimiento de suspensión para analizar proporcionalidad. El requerimiento de suspensión se pide con una prisión preventiva que tuvo repercusión mediática. Y ayer evaluaba que el fiscal tiene la misión de garantizar la legalidad según la Constitución, y si segunda misión la reconozco, no la tenía en cuenta, era garantizar la independencia del juez y la correcta administración de justicia. Mire cuánta cree el constituyente en el fiscal. Quien garantiza su independencia no es ni siquiera el Poder Judicial, es el Ministerio Público. A ver, pero le hago recordar que eso está desarrollado en lo que es el Decreto Legislativo 052, una ley orgánica que era anterior incluso a la vigencia de la Constitución del año 93. Continúe. Sí. Entonces le decía, señor juez, pero sigue siendo su misión, bueno, pues no, pero sigue siendo su misión. Continúe. Lo cierto, señor juez, es que este pedido de suspensión se hace existiendo una prisión preventiva que tuvo una repercusión mediática. ¿Y por qué lo señalo? Al igual que un allanamiento o incautación en el hogar y en el estudio, porque no se afecta solo el derecho al trabajo. Para que un abogado se vea seriamente afectado en su trabajo, basta que lo investiguen preliminarmente, basta que lo sometan a proceso penal, peor si lo meten preso. ¿Por qué? Porque se afecta su reputación profesional, honor objetivo o heteroestima, que es otro derecho fundamental. ¿Qué somos los profesionales sin reputación, señor juez? Materialmente el arbitraje no existe. Usted podrá, por regla de experiencia, no existe, señor juez. Pero es salvar el honor. Esa es la razón de esta defensa. Salvar el honor, no otro estigma más que le impida por lo menos hacer un informe jurídico para quien cree en él. Entonces, señor magistrado, nosotros lo que discutimos, y permítame para concluir, son 2 temas muy puntuales. Peligro de reiterancia, porque ya el fiscal precisó que no es obstaculización, peligro de reiterancia no está postulado. Se necesitaría 2 o más delitos distintos al único delito que se le imputa. Y proporcionalidad, señor juez, yo le pido que no la analice a partir del objeto de las medidas cautelares, porque evidentemente uno busca garantizar la ejecución de la pena de inhabilitación, el otro busca garantizar la ejecución de la pena privativa de la libertad, como la incautación, el decomiso. Yo lo que le pido evaluar, señor juez, son lo que yo llamo los daños colaterales o los otros derechos afectados con la medida cautelar. La prisión preventiva, por regla de experiencia, por justicia material, ¿ha afectado gravemente la profesión?
Ha afectado gravemente reputación, ejercicio profesional, familia que se mantiene, trabajadores que vivían de este abogado. Es evidente que sí, señor juez. ¿Se justifica afectar más? Nosotros sostenemos que no, señor juez. La prisión preventiva es suficiente para neutralizar el ejercicio profesional de cualquier abogado, salvo prueba en contrario, que evidentemente no la hay acá. Por estas consideraciones le pido, acoja usted nuestra pretensión de desestimar la medida cautelar. ¿La Fiscalía va a responder? Sí, señor. Señala la defensa técnica, y lo pongo entre comillas, nosotros sostenemos. Señor juez, esa será una interpretación, será una apreciación muy respetable de la defensa técnica. Pero la defensa técnica no es legislador y no se puede hacer una interpretación más allá de lo que la norma establece. El artículo 297 solo establece 2 presupuestos para la imposición de la medida de la suspensión preventiva de derechos. Que existan suficientes elementos probatorios o de convicción, lo cual en este caso sobradamente le ha presentado el Ministerio Público a su judicatura. Y no se puede, señor, bajo ningún punto de vista, cambiar ese presupuesto por la sospecha fuerte que tiene otra institución como la prisión preventiva. Entonces nosotros tendríamos que modificar y hacer la tarea del legislativo. No podemos hacer eso, señor juez. La norma es taxativa y es clara y es expresa. El otro presupuesto que habilita la norma o que exige para la imposición de esta medida es, señor juez, no solamente el tema del peligro procesal, sino también ahí refiere que en atención a las modalidades o circunstancias del hecho o por las condiciones personales, señala que podrá cometer o cometerá en futuro participio, cometerá delitos de la misma clase de aquel por el que se procede. Y ese es el presupuesto que le está trabajando el Ministerio Público y que le invoca. Señor juez, entonces, desde ese punto normativo o del texto normativo, no podemos nosotros tratar de cambiar o pretender o cambiarlo y llevarle al estándar de una sospecha fuerte o de una sospecha como lo pide para la prisión preventiva. Y no estamos en una prisión preventiva. Estamos nosotros pidiéndole una medida que es completamente diferente, una medida que entiende el Ministerio Público es efectiva para lo que tiene como su función. Señor, refiere la defensa técnica de que aquí solamente hay un delito, hay un solo hecho de imputación. Falso, señor juez. El señor Richard Martin Tirado ha recibido 4 sobornos por 4 procesos arbitrales en diferentes fechas. Un proceso arbitral del 1993 de $20,000. Un proceso arbitral en el que ha intervenido también como árbitro en el proceso arbitral 2074. Un proceso arbitral ad hoc del 12 de enero del 2015. En otra fecha, otro proceso arbitral del 2 de marzo del 2015. ¿Es un solo hecho, señor juez? ¿O como quiere señalarle la defensa técnica, un concurso ideal? ¿Cómo va a haber un concurso ideal, señor juez, si además el Ministerio Público ha identificado que hay también delito de lavado de activos, asociación ilícita vinculada a la organización corrupta Odebrecht? Señor, y quiere llevarnos también aquí que nosotros tenemos que probar una reiterancia delictiva. Señor, todavía no estamos en un tema de condena. Estamos recién ante una medida preventiva, una medida en el nacimiento de un proceso formalizado que, conforme a la institución procesal, nos dice que en estos casos, como el particular, no solamente de Martin Tirado, sino de los 20 investigados que han intervenido, señor, en estos hechos graves, como lo señalamos ayer, moral y éticamente ni siquiera deberían participar, o sea, por dignidad deberían dar un paso al costado y no ejercer más la actividad arbitral con el Estado peruano. Esa es la postura del Ministerio Público. Entonces, señalar aquí un tema de reincidencia o habitualidad, tratan de llevarnos a otra institución
penal que no tiene por qué discutirse dentro de una medida de suspensión preventiva, porque acá no tenemos que probarle que hay una reiterancia delictiva, señor juez. Simplemente aquí señala la norma y el texto es expreso: cometerá delitos de la misma naturaleza. Y en este caso tenemos 4 procesos arbitrales en las que ha intervenido Richard Martín Tirado. Concluyo con otro, señor juez. Proporcionalidad. Nos ha señalado que esta medida no es proporcional, y en ella lo que ha argumentado casi en el íntegro de este ítem es que cuestiona los efectos o los daños colaterales como la prisión preventiva. Ahora echa la culpa al Ministerio Público o echa la culpa a la institución de la prisión preventiva. Cada uno, señor juez, es dueño de sus actos y asume las consecuencias, y hay que asumirlas con hidalguía. Señor juez, si el señor Richard Martín Tirado en este caso ha cometido actos graves y se tiene fuertes elementos como para haberle impuesto una prisión preventiva, y en este caso existen suficientes elementos, ¿nosotros seremos los culpables, señor juez, de esos efectos? ¿Nosotros seremos los responsables o la institución será la responsable de los efectos colaterales? No, señor juez, son sus actos propios que en todo caso tiene que asumirlo, y la norma, nosotros como Fiscalía, nos obliga que usemos y pongamos en ejercicio lo que establece como medidas preventivas. Con lo cual, señor juez, este Ministerio Público solicita a su judicatura que acoja el requerimiento presentado a su judicatura y se le imponga la medida de suspensión preventiva. He concluido. Muchas gracias. ¿La defensa le va a responder? Sí, por favor, Lo escucho. Bueno, acá no hay culpables, lo que hay personas es que se presume inocente, por si acaso, y cada persona sí es responsable de invocar el derecho. El artículo 297 efectivamente textualmente dice suficientes elementos, pero coincidirá sobre todo el señor magistrado que se tiene que interpretar. Y yo lo que le solicito es una interpretación constitucional. Una interpretación constitucional del artículo 297, inciso 2, parágrafo A, en virtud a 2 principios constitucionales. Principio de intervención indiciaria, que es transversal a todas las medidas cautelares. ¿Qué estándar probatorio? Ojo, no para la imputación. Parece que la Fiscalía confunde. ¿Qué estándar probatorio para el peligro procesal se exige en el caso de una medida cautelar cuyo objeto es la ejecución provisional de una pena? Porque hay medidas cautelares que no tienen ese propósito, el impedimento de salida, la incautación de documentos. Hay que diferenciar las medidas cautelares que sí tienen por objeto lo que se llama la medida temporal sobre el fondo, porque tiene vinculación con la pena, y otras que no la tienen. La medida de suspensión de derechos tiene conexión directa con la pena de inhabilitación. Por eso el estándar probatorio. Porque eso garantiza mejor el principio de intervención indiciaria y la presunción de inocencia, que no se puede olvidar, porque estamos tratando a una persona inocente que excepcionalmente estamos afectándole derechos fundamentales. Eso no podemos olvidarlo. No estamos ejecutando una sentencia condenatoria. Estamos actuando excepcionalmente a una persona que constitucionalmente debemos tratar como inocente. El señor fiscal se aferra y dice son 4 cohechos. Para mí el tema es muy sencillo. ¿Estamos en un concurso ideal o estamos en un concurso real? Si estamos con pluralidad de hechos, mi argumento es malo. Si estamos con unidad de hechos, el argumento es bueno, porque la reiterancia requiere pluralidad de hechos. Y cuando nos dice, por ahí nos lanza, pero lavado de activos. Señor, la inhabilitación, perdón, la medida de suspensión en el ejercicio de la abogacía en la manifestación de arbitraje, ¿por qué se está pidiendo? ¿Por el lavado de activos? No es por el cohecho. Y finalmente, la proporcionalidad que estoy reclamando es en los subprincipios de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, donde le pedía considerar algo sí es central. No sé por qué no puede agradar si lo que buscamos es hacer justicia. A una persona que se presume inocente, usted ha determinado y la sala ha confirmado que tiene que haber prisión preventiva, eso no lo discuto.
lo discute en casación en la Corte Suprema. Aquí no, acá lo respeto, por eso no estoy tocando el tema de sospecha fuerte. El tema que le pido considerar es la prisión preventiva. Ha afectado gravemente la profesión de abogado en el extremo del arbitraje, al punto tal que no es suficiente agregar otra afectación. El señor fiscal dice, varias veces le ha dicho, me quedo con esto, esa razón que él citaba ayer, moral ética, bueno, no sé si es moral o ética a la vez, moral ética o ético moral, que deberían apartarse. ¿Cómo sabe si se han apartado o no? ¿Cómo sabe si actualmente Richard Martin continúa actuando en procesos arbitrales donde el Estado es parte? ¿Cómo sabe si el Ministerio de Justicia ha enviado un oficio y ha dicho estos señores no pueden ser árbitros? Y usted diría, ¿pero por qué usted no lo dice? Porque la carga de la prueba no la tengo yo. Y porque siendo público lo que estoy discutiendo, trato de hacerlo de la manera más prudente posible en cuanto a la descripción de cómo se ha afectado gravísimamente el ejercicio profesional de este colega. Por eso insistimos en nuestra posición. Muy bien. Letrado. Lo escucho. Señor juez, de los presupuestos de la medida